Bien, volvimos y de poco están volviendo también a conectarse ustedes, así que vamos a dar ahí unos breves segundos. Es raro, no nos haya pasado nunca esto, no sé qué habrá sido, como que de repente se fue a negro y raro porque estaba con señal perfecto de internet, así que fue extraño. Demos unos segundos para retomar y volver con la presentación. Habíamos quedado en los participantes del mercado de capitales, así que podemos hacer un breve repaso de lo que estábamos hablando hacia el final, que era precisamente de quienes participan y estos intermediarios que están entre los inversionistas y los emisores de valores, que son precisamente los entes reguladores y también las corredoras de bolsa de productos, que son quienes hacen posible el intercambiar los valores, ya sean acciones, bonos, eh, pueden hacerlo en estos intermediarios son los que precisamente permiten conectar los oferentes de dinero con los demandantes de dinero, ¿ya? Bien, ya hay algunos conectados, así que continuamos con la presentación. Hay también en este mercado de capitales entidades de apoyo a la información. Ejemplo, las clasificadoras de riesgo. Eh, ¿Cómo sé yo, inversionista, si invertir en una empresa o no? Ejemplo, ¿cómo sé yo si prestarle plata a una institución, a una empresa que está emitiendo bonos? Y que esos bonos es deuda. Yo me quedo con un papel que es una deuda de la empresa hacia mí y yo le paso la plata a la empresa. ¿Cómo yo confío en esa empresa? Para eso existen las empresas clasificadoras de riesgo. Nosotros podríamos invertir comprándole bonos, adquiriendo deuda de Argentina o de Venezuela. Me imagino todos lo han escuchado. Yo puedo prestarle plata a Argentina, ¿ya? Y ellos me van a pasar a mí un documento, un papel que dice vale por. Y por lo tanto, como Argentina, bien sabemos, es un país riesgoso, que existe una alta probabilidad de que no me pague, por ende me paga una tasa muy alta, un premio muy alto porque yo le preste plata a Argentina. Hoy día precisamente está la discusión sobre eso, si Argentina va a pagar su deuda al FMI o no. Nuevamente lo mismo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Entonces, yo puedo comprar deuda de empresas, puedo comprar deuda de países y cada una de esas deudas va a tener una clasificación de riesgo, que es una nota que esta entidad de apoyo a la información va a hacer el estudio de esta empresa país y va a calificar con una nota, una clasificación de riesgo. Entonces, eso nos sirve para que el mercado funcione y para que nosotros podamos confiar. Y de esa manera, a partir de esa nota, de esa clasificación que está estipulada, yo decir, invierto o no invierto. Y ahí, por ejemplo, en la deuda aparecen dos grandes grupos, los bonos corporativos AAA o de excelente clasificación crediticia, que son empresas muy sólidas, que claramente existe una alta probabilidad de que me paguen, y existen las empresas de baja clasificación de riesgo, altamente riesgosas, que se denominan las empresas high yield, que esas empresas uno asume el riesgo de que eventualmente te paguen o eventualmente no, y por lo tanto le exigimos mayor tasa. Y por supuesto está dentro de este mercado de capitales también los demandantes de valores u oferentes de dinero, que son los inversionistas. Entonces, son muchos los actores que están presentes y por lo tanto cada uno de estos actores juega un rol muy importante para que todo esto funcione. Cuando esto deja de ser, cuando esto deja de funcionar, cuando esto deja de que esté aceitada la máquina y de que funcione normalmente, cuando hay crisis financiera, cuando hay crisis de confianza. ¿Qué pasa si yo no le creo a la empresa clasificadora de riesgo? Y digo, pucha, le pusieron una nota B, pero en realidad yo creo que pusieron una nota E, y esa empresa no va a pagar nunca. Y desconfío de la clasificadora de riesgo.
O si desconfío de las instituciones que regulan, si desconfío de la CMF, que no haga bien su trabajo y que no fiscalice bien. O si veo que muchas empresas no están pagando sus deudas. Entonces, cuando eso ocurre, el mercado es cuando colapsa y cuando se generan crisis financieras, que fue como lo que ocurrió el año 2008 en Estados Unidos. Entonces, eso hay que tratar de que nunca ocurra, porque es muy malo para el mercado, porque finalmente termina siendo muy malo para la economía. Porque si el mercado de crédito, si el mercado financiero, si el mercado de valores, el mercado de capitales deja de funcionar de manera adecuada, todo se frena y finalmente termina repercutiendo en la economía, que es lo que nadie quiere. Bien, entonces, lo que nosotros buscamos finalmente con este mercado de valores, mercado de capitales, es que nosotros como oferentes de dinero, demandantes de valores, pongamos plata en el mercado y esa plata que pusimos en el mercado me genera una tasa de retorno que sea atractiva para mí y que también sea atractiva para quien demanda el financiamiento, que es la empresa, para que pueda seguir cumpliendo con los pagos y pueda seguir ganando plata, ganando dinero esa empresa. Entonces esa es la manera normal como esto funciona. Hoy día, ¿qué está pasando en el mundo? Las tasas de interés están muy bajas y por lo tanto a las empresas, a los gobiernos, le está costando muy barato endeudarse. Y eso es muy malo para el inversionista y es muy bueno para la empresa, pero hay ahí ciertos vicios, hay ciertas cosas raras que están ocurriendo y que no tienen mucho sentido. ¿Cómo es posible que un gobierno como Suiza, en vez de pagarnos a nosotros una tasa, nosotros tengamos que pagarle a ellos por pasarle la plata? Es muy raro. Esto está ocurriendo por primera vez en la historia. Y esos desequilibrios, esas cosas raras están pasando hoy día en el mercado y son las que se mira con mucha atención porque algo está pasando ahí. Así que eso es un poco lo que ocurre. Después de cierto tiempo, nosotros recibimos como inversionistas una retribución por haber hecho una inversión en este mercado de capitales, ya sea en acciones o en otro tipo de valores como bonos, como renta fija. Bien, entonces esto funciona de la siguiente manera. Hay empresas como Falabella, Banco Santander, empresas Copec, Enel, que emiten valores, acciones, y esas acciones nosotros podemos comprarlas. ¿Dónde? En una bolsa. ¿En qué bolsa? En la Bolsa de Santiago. También estas empresas puede que tengan que pagar ciertas facturas por el negocio normal, tradicional de compra y venta de productos y pagarle a quienes le prestan servicios a esta empresa, y hay facturas dando vuelta a nombre de estas grandes empresas. ¿Dónde se transan esas facturas? En la bolsa de productos. Yo puedo comprar una factura de este pagador que es Falabella con una tasa muy bajita, pero mayor a un depósito a plazo, en donde yo me beneficio invirtiendo en esta factura que finalmente me va a terminar pagando Falabella. Funciona el mercado. O también hay empresas que no están para ser transadas en bolsa. Yo no puedo comprar una acción de una empresa como AgroSuper, que no está abierta a bolsa, pero sí puedo comprar bonos que emite AgroSuper. ¿Ya? O sea, una empresa eventualmente puede participar en parte de este mercado de valores. Hay algunas empresas que emiten deuda en el mercado de valores, están sus acciones cotizadas en bolsa y se transan también facturas a su nombre. O sea, funciona en plenitud en el mercado de valores, ejemplo un Cencosud. Pero una empresa como AgroSuper no está para ser adquirida en bolsa, pero sí se cotizan, se transan sus bonos. Se endeuda en el mercado de capitales por vía bonos, deuda, renta fija. Y también hay otros emisores de valores que son los fondos de inversión, que hemos hablado de eso en el pasado, que ha crecido mucho en el último tiempo los fondos de inversión. Ahí está la asociación que agrupa a los fondos de inversión, la ACAFI. Y ahí eventualmente son instrumentos en donde hay aportantes de dinero, se junta el dinero en ese fondo de inversión y ese fondo de inversión tiene una normativa, un reglamento en donde puede ir a invertir en ciertos valores que pueden ser facturas, ciertos valores que pueden ser bonos o ciertos valores que pueden ser acciones. O incluso invertir en
activos alternativos, como puede ser el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Y acá en la parte derecha estamos nosotros, que ojalá nos parezcamos a estos señores con canas, como George Soros, Warren Buffett, Peter Lynch, que han sido inversionistas muy exitosos y que han aprovechado el mercado de capitales para hacer grandes fortunas, que es precisamente por qué estamos reunidos hoy. Es lo que queremos hacer. Ser inversionistas que ganemos dinero en el tiempo para crear una fortuna, crear un patrimonio que nos permita tener tranquilidad, libertad financiera en el tiempo. Entonces, pasamos al segundo punto, que es, ¿qué necesito para ser un inversionista y comprar acciones? Muy simple. Primero que todo, en cualquier institución en la cual eh, podamos utilizar como intermediario para la compra de acción una corredora de bolsa. En cualquier corredora de bolsa nos van a exigir siempre nuestro perfil de inversionista. ¿Por qué? Porque la normativa nos dice que un inversionista tiene que tener un perfil y en función de ese perfil puede comprar diferentes instrumentos financieros. Si el perfil es conservador, no va a poder comprar acciones y va a tener que firmar un documento, aprobar un documento extra, que si quiere comprar una acción tenga que decir explícitamente que quiere comprar una acción para estar en conocimiento de los riesgos que implica invertir en acciones. Un inversionista conservador va a poder, por ejemplo, eventualmente comprar instrumentos de renta fija. Y hay ciertos instrumentos que solamente lo puede hacer un inversionista calificado. ¿Para qué tiene que ser? O sea, ¿qué requisitos tiene que cumplir como inversionista calificado? Tener cierto patrimonio, tener cierto nivel de estudio, tener cierto conocimiento de instrumentos, etcétera. Entonces, primero, perfil de inversionista. Cualquiera te lo va a exigir. Cualquiera te va a exigir el perfil de inversionista y siempre la pregunta clave es, si el mercado cayera un 30%, ¿qué harías en ese caso? ¿Invertir más? ¿Sacar tu dinero? ¿Asesorarte de nuevo y ver si hay una mejor oportunidad? Un montón de cosas que son preguntas precisamente que buscan identificar realmente cuál es eh, el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir ese inversionista. Segundo, abrir una cuenta en una corredora de bolsa que se hace de forma paralela. Para abrir una cuenta en una corredora de bolsa tienes que llenar el perfil de inversionista. ¿Y qué necesitas para abrir una cuenta en una corredora de bolsa? Ser una persona natural o jurídica. Obviamente estamos hablando de personas naturales, personas, individuos que van a abrir una cuenta y que es muy necesario ser titular de una cuenta bancaria, ya sea una cuenta corriente o una cuenta vista mayoritariamente. Cuentas de ahorro hoy día prácticamente no se utilizan. Por lo tanto, es necesario tener cuenta corriente o una cuenta vista, por ejemplo, la cuenta RUT. ¿Y por qué? Porque necesariamente las transferencias, que es el punto 3, depositar plata en una corredora de bolsa, tiene que tener una trazabilidad en donde pase por una institución financiera previa el dinero para que ese dinero tenga el check de estar blanqueado o estar informado, transparentado para la corredora bolsa, evitarse un problema extra que eventualmente una persona pueda invertir con platas malavidas, ¿ya? Y por eso existe una unidad de análisis financiero en donde si hay algunas situaciones sospechosas que cualquier institución financiera pueda descubrir, se tenga que avisar a esta unidad de análisis financiero para ver de dónde provienen estos fondos. Ejemplo, si ustedes tienen un maletín con 20 millones de pesos y quieren ir con ese maletín a comprar acciones a una corredora bolsa, malas noticias, no lo pueden hacer. Esa plata primero tiene que ir a la cuenta vista o a la cuenta corriente, luego hacer una transferencia de la cuenta corriente a la cuenta de la corredora bolsa y recién ahí poder comprar las acciones. Bien, y muy importante, tiene que ser también una persona mayor de edad. Si hay menores de edad que quisieran invertir en bolsa o si ustedes como padres quisieran promover, incentivar, motivar a que sus hijos inviertan en bolsa, pueden hacerlo, pero el padre tiene que actuar, o sea, este menor tiene que actuar a través del padre, apoderado o representante legal
siempre que este a su vez sea cliente de la corredora. O sea, el papá tiene que ser cliente de la corredora de bolsa y el hijo puede hacerse cliente de la corredora de bolsa siendo menor de 18 años. Muy importante tener cédula nacional de identificación, que para muchos extranjeros ese es una limitante, muchas veces una restricción en los primeros momentos, en los primeros meses, y por lo tanto, para un extranjero necesariamente para poder invertir en acciones, debe poseer este rol único tributario. ¿Por qué? Porque después los impuestos y toda la legalidad asociada a la tributación está ligada a este rol único tributario. Ok, abrimos la cuenta, muchas veces muy simple en varias corredoras de bolsa, se llena fácil este perfil, se crea la cuenta, se llena el perfil de inversionista, está abierta la cuenta, ¿qué tenemos que hacer ahí? Depositar, hacer una transferencia a la cuenta de la corredora de bolsa para dejar nuestros ahorros depositados en esta cuenta de la corredora de bolsa. Y con eso estamos listos para invertir. ¿Qué necesitamos ahora? Obviamente manejar algunos conceptos mínimos para invertir en acciones. No podemos llegar y salir a comprar cualquier cosa. No podemos llegar y quedar a disposición del asesor que nos pueda tocar. Obviamente todas las corredoras de bolsa tienen un asesor, tienen alguien que te pueda acompañar en el proceso, pero tenemos que nosotros necesariamente hacernos responsables, capacitarnos, educarnos y a partir de ciertos conceptos poder llegar a lanzarnos a a este mundo de la inversión en acciones. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Algunos aspectos operativos. ¿Cuál es el más importante? Comisiones. Comisiones. Si ustedes van a una corredora de bolsa, puede que esa corredora de bolsa ustedes le puedan cobrar una comisión de un 1% por comprar, un 1% por vender. Eso es hoy día, en estos tiempos, una locura. Piensen que en un año, si les va bien comprando una acción promedio, pueden ganar un 7, 8, 9%. Y si a eso le restamos la comisión de entrada y salida, estamos restando de inmediato un 2 o un 3%. Más aún, si el mercado va a la baja, como ha ocurrido en Chile en el último tiempo, cae el precio de la acción, perdemos plata por ahí y además perdemos plata por la comisión que nos están cobrando que va a todo evento. Entonces es necesario entender las comisiones y tratar de evitar al máximo los gastos asociados a las comisiones. Entonces, hoy día en general han bajado mucho las comisiones. Yo les diría que hay muchas corredoras que nos cobran comisiones variables en torno al 0,3-0,5% más IVA. Acá hice el ejemplo con una comisión variable del 0,35% más IVA. Y existe otro costo que es un costo fijo, que es por el uso de las plataformas, que muchas corredoras cobran por día de transacciones 3.500 pesos más IVA en muchos casos. Hay algunas que cobran más, otras que cobran un poquito menos, pero básicamente si tú hiciste una transacción o 10 transacciones en un día, por la facturación, por el uso de las plataformas, etcétera, hay una comisión fija que son este monto de 3.500 pesos más IVA. Entonces, en este ejercicio, si una persona invierte 500.000 pesos, de hecho, importante, generalmente no hay mínimos para comprar acciones. Por lo tanto, ustedes pueden invertir 50.000, 100.000 pesos, pero no conviene. En estricto rigor, el mínimo se establece en función de las comisiones que tenemos que pagar. Por ende, yo no sugiero invertir en acciones menos de 2 millones de pesos, ojalá no menos de 5 millones de pesos, para que de esa manera las comisiones se hagan menores. Entonces, en este ejercicio, comprando acciones nacionales en la Bolsa de Comercio de Santiago, para una inversión de 500.000 pesos, si existe una comisión variable del 0,35 más IVA y una comisión fija de 3.500 pesos más IVA, vamos a pagar por esa transacción de 500.000 pesos 6.248 pesos. ¿Cuánto implica eso de los 500.000? Una comisión de un 1,25%. Eso es harto, eso es elevado. Tenemos que tratar de hacer que nuestra comisión sea máximo un 0,5%. Por lo tanto, por eso estamos hablando de que en el día tenemos que hacer probablemente varias transacciones para diversificar
y en un día tenemos que invertir a lo menos un par de millones de pesos para que la comisión baje, disminuya y sea no más allá de un 0,5, un 0,6%. Para acciones internacionales, nosotros podemos comprar en Chile a través de algunas corredoras de bolsa, en donde nos cobran mínimo $15 por transacción. ¿Cuántos son $15 por transacción? 10.890 pesos, que sobre 500.000 pesos va a ser una comisión de un 2,18%. Eso también es bastante. Hay que tratar de bajar ese costo. Por eso, nuevamente, cerca de 2 millones de pesos es el monto que debemos destinar mínimo para comprar acciones internacionales. Entonces, estos son ejemplos de cosas que podemos hacer, pero muchas veces en un inicio no contemplamos el tema de la comisión. Ah, puedo comprar acciones de Apple. Ah, perfecto. ¿Cuánto me cobran? Poquito, 10.000 pesos. Pero ¿cuánto es eso en función de la inversión que estoy haciendo? Bastante, más de un 2%. Entonces, ahí nos tenemos que fijar. Otro aspecto muy importante operativo, las órdenes que vamos a hacer en el mercado. Nosotros podemos llegar y colocar una orden de mercado, es decir, pongo la orden de mercado y me toma al primer precio que está disponible. Y ahí cometemos muchos errores, porque a veces en mercados poco líquidos, que es el siguiente punto, a veces cuesta que una acción se compre y se venda. En Estados Unidos las acciones se transan en cada segundo, hay mucha liquidez, hay muchos compradores y vendedores, lo cual es muy bueno porque siempre estás comprando. Si pones una orden de compra, te la toma. Si pones una orden de venta, te la toma al segundo. En Chile eso no pasa. Probablemente con las acciones más grandes, más líquidas, sí pasa, las 10 más grandes. Pero por ejemplo, ustedes quieren comprar acciones de Quiñenco. ¿Qué es Quiñenco? Es la matriz, es el holding que está detrás de las acciones de el holding de Luxich, del Banco de Chile. eh, ¿Qué más tiene Luxich? Una que otra, tiene una pesquera. Ya, hoy día no me. Ah, Madeco también. Madeco es dueño Luxich, Quiñenco. Entonces yo quiero ser socio de Luxich y quiero ser socio de Luxich y estar detrás de todas las empresas de Andrónico Luxich. ¿Ya? Si has leído bien, ¿por qué a mí no? Compro acciones de Quiñenco. Pero ¿cuál es el problema? Que no se transa cada rato, en cada instante, en cada segundo acciones de Quiñenco. Entonces, eventualmente ustedes quieren comprar acciones de Quiñenco, no tengo idea cuánto vale hoy día la acción de Quiñenco, pero pensemos vale 1.000 pesos. Y coloco una orden de mercado, pero la verdad que hay solamente un oferente que me está vendiendo acciones de Quiñenco a 1.200 pesos. Si yo coloco la acción, la orden a mercado, me va a tomar la orden al precio de venta que está a 1.200 pesos, es decir, un 20% sobre el precio real al cual debería transar esta acción de Quiñenco. Entonces yo estoy pagando un sobreprecio un 20%. ¿Por qué? Porque puse una orden de mercado. Y ese es un gran error. Siempre tenemos que colocar órdenes a precio límite. Es decir, yo decirle a la plataforma, al operador, cómprame acciones de Quiñenco, pero a 1.000 pesos. ¿Ya? Y si no me compra 1.000, no me compra. Por lo tanto, eso es muy importante, porque a veces en mercados poco líquidos como el chileno, podemos cometer el error de pagar un sobreprecio. Y ahí juega un rol importante que el gran problema de la bolsa chilena es que tiene poca liquidez. Hay pocos compradores vendedores. Hay acciones que de repente durante el día ni se transan. Entonces, a veces tú quieres vender porque hiciste una inversión y ahora te quieres salir de esa inversión y no tienes nadie que compre, no tienes nadie que compre y empieza a bajar el precio. Y es como si tú quisieras vender una casa. Pones el precio de venta de tu casa en el portal inmobiliario, 200 millones de pesos. Y cri, nadie quiere comprar. Bueno, quiero venderla rápido, la bajo a 190 millones de pesos. Y cri, nadie te la compra. Y de repente te llama alguien y te dice, te compro la casa, Sergio. ¿Pero a cuánto? A 150 millones de pesos. ¿Qué haces tú? Cortas. No vendo, porque yo quería vender a 200. Me están ofreciendo 50, por ningún motivo. Pero bueno, bajan el precio de venta a 180 y no llama nadie, no llama nadie. ¿A cuánto terminas vendiendo? A 150.
Ese es un mercado poco líquido que termina siendo complejo para la rentabilidad de quien está vendiendo. Entonces, estas consideraciones hay que tenerlas siempre cuando uno invierta en acciones. Y por eso el mercado maravilloso, ideal, perfecto, ¿cuál es? El norteamericano. Porque ahí tienes absoluta liquidez. Funciona muy ágil, pero tenemos mayores comisiones para invertir en ese mercado norteamericano. Pero yo lo recomiendo por sobre todo. Hay mucha más información, hay mucha mayor cantidad de posibilidades de inversión. Y en las próximas semanas vamos a hacer un webinar para identificar oportunidades de inversión en Estados Unidos. Es la idea. ¿Ya? Bien, entonces, llegamos al último punto que es el más importante. ¿Qué tengo que considerar al momento de elegir correctamente dónde invertir? ¿Por qué invertir en el extranjero y no en Chile? Cuando vamos a invertir en acciones, podemos hacerlo en acciones individuales, es decir, podemos comprar la acción de Falabella, la acción del Santander, la acción de Quinienco o la acción de Apple. Compramos una acción o poquitas acciones individuales. O podemos invertir en un fondo que invierta en muchas acciones. O podemos invertir en un índice, que ese índice replique un índice en el cual está compuesto de muchas acciones del mercado. Y esto lo podemos hacer tanto en Chile como en el extranjero. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decidir al momento de invertir es si vamos a invertir en Chile o el extranjero. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Aquí tenemos desde el año 2015 a la fecha, los últimos 3, 4 años, el comportamiento de la bolsa norteamericana y el comportamiento de la bolsa chilena. ¿A cuál creen que le ha ido mejor? Al mercado norteamericano, al mercado de Estados Unidos. Y a Chile le ha ido muy mal y en el último tiempo le ha ido peor aún. ¿Y por qué? Por muchas razones que podemos detallar en otra oportunidad. Pero las reformas, aumento de impuestos, aumento de costos laborales, caída del precio del cobre. Y por otro lado, Estados Unidos, que sigue creciendo, con un presidente muy pro empresa, que bajó los impuestos corporativos, un montón de cosas que han beneficiado a las empresas norteamericanas en los últimos años. En estos últimos 4 o 5 años, le gana a la bolsa norteamericana a la bolsa chilena en aproximadamente una diferencia de un 60%. O sea, es mucha la diferencia que se ha dado en el último tiempo entre invertir en Chile o en invertir en Estados Unidos. Y ustedes me dirán, ¿y cómo, Sergio? ¿Podemos invertir en Amazon? Pero claro, podemos invertir en autos, en BMW, pero por supuesto. Oye, y una empresa de biotecnología que está en Estados Unidos con un proyecto para descubrir píldoras para el cáncer, podemos hacerlo, pero claro, podemos invertir en energías renovables, sin duda. Podemos invertir en Huawei, podemos invertir en Samsung, podemos invertir en lo que queramos. Hoy día el mercado está a nuestra disposición. El tema es que esa búsqueda amplia no es fácil. Y esa es la importancia de centrarnos en cómo elegir empresas. Y este es un cuadro que siempre me gusta explicarlo, que demuestra cómo nosotros podemos llegar a elegir una empresa. Y siempre en el mercado van a haber cosas que le van a pegar a todo el mercado y hay cosas que le van a afectar solamente a un puñado de empresas. ¿Qué es lo que le afecta hoy día a todo el mercado? Las tonteras que hable Donald Trump. Lo que hoy día diga Donald Trump puede afectar positiva o negativamente a todo el mercado. Y si Donald Trump se vuelve loco y quiere aumentar los aranceles un 50% a China mañana, créanme, el mercado va a caer. Últimamente ha dicho hartas tonteras Donald Trump y el mercado no ha caído tanto. ¿Por qué? Porque ya no le están creyendo mucho. Al parecer Donald Trump dice mucho e inventa hartas cosas también. Se ha dicho que se la ha descubierto en los últimos días, que están en conversaciones con China, China lo ha desmentido. No están conversando. Entonces ya no se le cree mucho lo que está diciendo Donald Trump, pero claramente ha tenido un efecto negativo en el mercado las declaraciones de Donald Trump. Eso le afecta a todo el mundo. Las tasas de interés le afectan a muchas empresas o a pocas empresas. Le afecta a todas las empresas, a todo el mundo, porque si las tasas están bajando, el costo financiero, el costo de crédito para la empresa es menor. Por lo tanto, si a mí me cuesta financiarme a menores tasas, ¿qué ocurre con mis utilidades? Aumenta, porque mi costo de financiamiento es más bajo. Así que las utilidades mejoran.
¿Qué cosa le puede afectar a un sector en particular? Ejemplo, al sector energético de Estados Unidos. ¿Qué le afecta más? El petróleo. Si el petróleo sube, la industria energética aumenta. Si el petróleo cae, la industria energética cae. Eso le afecta a un sector en particular. ¿Qué otra cosa le puede afectar, por ejemplo, a un sector en Chile? Sí. De un día para otro, el gobierno decide no más AFP. Se acaban las AFP. ¿A quién va a afectar? Obviamente a la AFP, bueno, en Chile le afectará a todo, pero obviamente si alguien pone trabas para una industria en particular, la de la ISAPRE, la de la AFP o la industria alimenticia, aumentando los impuestos al azúcar, obviamente que ese sector en particular va a afectar mayormente. Y después si nos vamos más al detalle, podemos ver cómo está hoy día la competitividad en el mundo del streaming, un tema que siempre saco a colación. ¿Cuál es hoy día el gigante a nivel global del streaming? Netflix. ¿Cuál es la empresa que más ha crecido en los últimos 10, 20 años ligada al mundo de la entretención? Netflix. Hoy día tú pagas una suscripción por comprar contenido, eh, películas o contenido propio de series que saca Netflix. Entonces hoy día muchos quieren participar de este mercado. ¿Quiénes son? Disney, Apple, eh, ¿quién más? ¿Quién más? Amazon. Hay muchos que quieren apoderarse de este mercado del streaming. Entonces, precisamente ahí ya para Netflix no es tan fácil. Hoy día Netflix tiene que, además de seguir conquistando nuevos suscriptores, tiene que fidelizar a los que ya tiene. Hay estudios que dicen que una persona normal en Estados Unidos y en el mundo podría llegar a tener 2 a 3 pagos mensuales por streaming. ¿Cuáles son los que van a liderar eso? Obviamente que Netflix tiene un punto a favor, pero ¿cuál va a ser el segundo? ¿Quién va a ganar ese segundo lugar del streaming a nivel mundial? Ahí se lo quiere pelear Amazon, Apple, Disney. ¿Ya? Así que eso es interesante. Entonces, esa es la manera en donde uno ve ideas de negocio, ve para dónde van las tendencias y puede ir haciendo uno apuestas, dónde poner dinero para invertir. ¿Cuál es la próxima revolución de una industria en la cual se puedan generar utilidades exponenciales? Y ahí viene el ejemplo siguiente. ¿En base a qué nosotros vamos a invertir en acciones? No, porque yo quiero que suban. Ya, pero ¿por qué suben las acciones? Ah, buena pregunta. Utilidades, señores. Lo que mueve el precio de las acciones son las utilidades. Y para que una empresa tenga utilidades, ¿qué tiene que existir primero? Ventas. Por lo tanto, lo que ha hecho los últimos 20 años Amazon es aumentar, 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 aumentar. ¿Qué cosa? Las ventas. Para que después en el tiempo eso se traduzca a utilidades. Entonces acá tengo dos ejemplos para que esto se entienda. ¿Cómo uno evalúa si está comprando bien o mal una casa? En función del arriendo que se paga por esa casa. Ejemplo, esta casa bonita en Las Condes que vale 350 millones de pesos. ¿Cuánto me debería generar en flujo anual por arriendo? Un 7% es lo que dice la historia. ¿Cuánto, por lo tanto, debería pagarse por arriendo por esta casa? En el año 24 millones y medio, es decir, un arriendo mensual de 2 millones de pesos. Bien, ya sé cuánto tengo que cobrar por esta casa para arrendarla. Para invertir en esta casa, arrendarla y ganar un flujo por aquello. Y en las acciones, ¿qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo. Hoy día la acción de Apple vale $205 y yo tengo que exigirle en utilidades anuales un 7%, es decir, $14,35 por acción es la utilidad que yo le tengo que exigir a una acción como Apple. ¿Clarito? En esto vamos a profundizar en otros webinars. Hoy día estamos sentando las bases de lo que es el mundo de la inversión en acciones. Cualquier duda que tengan, me las hacen porque ya nos va quedando poquito tiempo y así vamos sumando las preguntas para responderlas antes de finalizar el webinar. Hoy día lamentablemente tuvimos este problema de que se nos cortó la conexión, no sé por qué, pero bueno, cosas que pasan. Entonces, este es el escenario ideal. Utilidades
que me tiene que entregar la inversión para de esa manera yo poder adquirir ya sea una casa o una acción. Ahora, ¿cuál es el escenario real? Bueno, esta casa yo hoy día no la puedo arrendar por más de 1,5 millones de pesos. Por lo tanto, en la realidad, ¿cuánto es lo que me renta? ¿Cuánto es lo que me entrega esta casa? Un 5,14% al año. ¿Y cuál es la utilidad real que me está entregando hoy día Apple? $11,66, es decir, 5,69% me entrega de utilidad al año Apple. ¿Cuál inversión es mejor? Apple, en el margen. Pero no es importante lo que hoy día me entregue de utilidad, de retorno, la inversión que estoy haciendo yo, ya sea una casa o una acción. La clave está en identificar cuál de estas inversiones va a tener mayor potencial de crecimiento. En el caso de la casa, ¿cuál va a ser la plusvalía? ¿Cuánto va a subir el valor de la casa en el tiempo? Y en el caso de Apple, ¿cuánto van a aumentar las ventas y cuánto va a aumentar la utilidad en el tiempo? Ahí está la clave. Y doy el ejemplo de Apple porque hoy día es una empresa consolidada que me entrega buenas utilidades, pero ya está consolidada. El tema era cómo hubiésemos descubierto esta empresa hace 10 años atrás. Eso hubiese sido maravilloso y ya les muestro por qué. Apple lanza el iPhone el año 2007 y ese año Apple vendía en el año 25 mil millones de dólares. Al año 2008 aumentó a 37 mil millones de dólares. Año 2010, 65 mil millones de dólares. Año 2015 supera los 200 mil millones de dólares de venta. Y este año se estima que va a vender 257 mil millones de dólares. Es decir, en los últimos 12 años, Apple multiplicó por 10 veces sus ventas. Háganse eso. Increíble. ¿Cómo me gustaría aumentar en 12 años 10 veces las ventas? Es lo que todos queremos, aumentar las ventas para tener más utilidades. Lo que ocurre generalmente con estas empresas es que al principio tuvo tasas de crecimiento muy altas y esas tasas de crecimiento van decreciendo en el tiempo. O sea, hoy día el potencial de crecimiento de Apple es cada día menor porque es una empresa más grande, más pesada. Entonces siempre se le ha criticado a Apple, bueno, ¿y después del iPhone qué? Sí, unos iPads, unos relojes bonitos, pero que sirven poco. Por ahí ha crecido un poco Apple en el último tiempo, pero la clave está en el futuro que va a aumentar considerablemente los ingresos de Apple de aquí en adelante. Y lo que se dice son los servicios. Ejemplo, el streaming. Eso puede generar mucho dinero en el tiempo para Apple o servicios financieros, que también se ha hablado de eso. Entonces, esta es la historia de Apple, pero lo interesante está acá, en la siguiente lámina. Las utilidades no aumentaron por 10, las utilidades aumentaron por 15 en este mismo periodo. El año 2007 la utilidad era en 3.500 millones de dólares, este año se estima que van a ser las utilidades 53 mil millones de dólares. Bien, entonces eso es lo bonito, aumento en 10 las ventas, pero aumento en 15 las utilidades. Eso es una maravilla, que eso es lo que importa. Y a su vez, el precio de la acción aumentó en 17 veces en el mismo periodo. O sea, todo esto se traduce de la siguiente manera. Vendo más, tengo más utilidades, el precio de la acción sube aún más. Entonces, ahí está la clave de haber invertido el año 2007 en Apple, porque si yo hubiese invertido el año 2007 en Apple $10.000, hoy día tendría $170.000. Qué maravilla, y solo en 12 años. Por lo tanto, ahí está la clave de encontrar una buena inversión. ¿Cuál va a ser el siguiente Apple? ¿Cuál va a ser el siguiente nicho de mercado, el siguiente sector de la economía, el sector que nos va a proporcionar esta rentabilidad de multiplicarla, esta inversión de multiplicarla por 10 veces? Ahí está la clave. Eso es lo difícil. Y por eso lo que dicen los libros es tratar de identificar buenos negocios que tengan potencial de crecimiento y que me den buenas utilidades. Esta selección de libros es lo que yo a cualquier inversionista que le guste este mundo y que quiera
insertarse en este mundo de la inversión, debiera invertir 100.000 pesos en estos tres libros. El inversor inteligente, que es como la Biblia del inversor value, que es el inversor que va a buscar buenas empresas en las cuales invertir porque entrega buenas utilidades, y que básicamente este libro nos dice, ojalá que haya una crisis, por favor, ojalá que estemos a puertas de una caída en la bolsa de un 20, un 30%. ¿Pero cómo, Sergio? Sí, porque las empresas sólidas van a ganar plata igual en el largo plazo, entonces es bueno comprarla a precios de huevo. Por lo tanto, que caiga el mercado. ¿Para qué? Para ahí invertir. Esperar ese momento en donde se desplome la acción y comprar buenas empresas. Hoy día Apple vale 205. Me encantaría que costara 120, que costara 100. Esa empresa la quiero comprar a 100, a 120, porque más allá de tener una caída de una utilidad en el corto plazo, en el largo plazo va a volver a ganar plata como enfermo. Entonces quiero comprarla barata. Eso es lo que me dice el inversor inteligente y de una manera un poco más cercana, más familiar, más amigable. Y lo dice también Invirtiendo a largo plazo, un libro de un gestor español extraordinario, uno de los muy buenos libros que he leído en el último tiempo, y un libro mucho mejor incluso, con una fórmula aprobada, que parece un libro de bolsillo chanta, un libro medio engañoso, el pequeño libro que va del mercado, descubre la fórmula más rentable para invertir en bolsa. Suena como bien mentiroso, pero la verdad que ese libro es una joya. Muy bueno, un libro extraordinario con una fórmula realmente probada. Y estos tres libros dicen lo mismo, más sofisticado, más simple, más en difícil, más en fácil, pero dicen básicamente lo mismo. Hay que aprender mucho de inversión para aprender de estos libros, ya no son libros fáciles, pero son absolutamente recomendables. Así que, insisto, hoy día es solamente un barniz, estamos solamente planteando las bases de lo que es invertir en acciones y lo que quiero hacer en el futuro, probablemente en un mes más, probablemente después ya de las fiestas patrias en Chile, es concentrarme en el pequeño libro que va del mercado para poder transmitirle esta fórmula y ver cómo armar una cartera de acciones que las compremos hoy día para dejarla en los próximos 3, 4, 5 años, comprar acciones en Estados Unidos que tengan mucho potencial de crecimiento y que nos permita generar rentabilidades superiores a lo que nos dice la historia. La historia nos dice que uno debe rentar en acción aproximadamente un 9, 10, 11% anual. ¿Cómo con esta fórmula poder lograr rentabilidades del 15, 16, 17% anual? Eso es un gran salto, esa es una gran meta. Y eso me gustaría compartirlo en un próximo webinar, como les digo, en un mes más, enfocado en ese libro, el pequeño libro que bate al mercado. Dudas, consultas, después de este día eh, interrumpido por lo que nos ocurrió con la caída del webinar por algunos minutos. Hoy día los he notado bastante silenciosos y me imaginaba que iba a ser así, porque este es un tema un poquito más complejo, un poquito más difícil. Hoy día lo traté de hacer fácil para insertarnos en este mundo y perderle el miedo a invertir en acciones. Invertir en acciones en Chile, invertir en acciones en Estados Unidos. Aprender a leer balance no es simple. Toda la nomenclatura financiera es compleja, pero acá estamos para ayudarlo, acá estamos para poder asesorarlo, explicarle y acompañarlo en este desafío que es muy interesante de invertir en acciones. No hay dudas, parece, no hay consultas, están todos muy calladitos hoy en día. Y como siempre, ir cerrando antes de responder las preguntas que me están haciendo, concentrarlo en lo que es planificación. Vamos a retomar el tema de planificación también en las próximas semanas. Hay un paper muy bueno de una estudiosa del mundo de las finanzas personales y de las finanzas del comportamiento, una italiana, Ana María Luzardi, que hay un paper muy interesante respecto a la planificación, la importancia de la planificación en nuestras finanzas. Vamos a hablar de eso también en las próximas semanas. Hablamos la semana pasada de aumentar ingresos, ya vamos a retomar eso también en las próximas semanas. Hablamos hoy día de inversiones financieras, hablamos hoy día de invertir en acciones y como les digo, vamos a retomar esto en un mes más aproximadamente después de fiestas patrias. Y renta inmobiliaria, como siempre es habitual, vamos a ir haciéndole seguimiento
a la renta inmobiliaria. Hoy día salió un estudio bien interesante, muy bueno para los inversionistas inmobiliarios, muy bueno para los que pueden comprar propiedades, muy malo para el chileno común y corriente. Hoy en día la Cámara Chilena de la Construcción hizo un estudio, probablemente mañana va a salir en todos los diarios, hoy día lo tuiteé, lo acabo de tuitear en la tarde, salió en el diario financiero la información de que hoy día Chile es un país muy difícil para comprarse una propiedad. Por lo tanto, cada día cuesta más adquirir una propiedad por ingresos, por sueldo, por salarios. Entonces la gente que tiene capacidad de endeudamiento y capacidad de comprarse propiedades para inversión va a seguir siendo muy bueno, porque cada día van a haber más arrendatarios y menos propietarios. Así que por eso es bueno todavía y todavía hay muchas oportunidades en el mundo de la inversión inmobiliaria. Respondiendo a las preguntas, Felipe me dice, ¿qué tal las acciones dividenderas? Siempre es muy bueno, Felipe, invertir para partir, para comenzar en el mundo de la inversión en acciones, invertir en acciones que entreguen altos dividendos, porque generalmente nos protegemos de las caídas del mercado con acciones dividenderas, porque esas acciones como entregan altos dividendos, distribuyen sus utilidades, son empresas generalmente más maduras, entonces no son tan fluctuantes en el mercado, ¿ya? Entonces es una muy buena manera para comenzar y particularmente en épocas de dificultades como las que estamos viviendo hoy día en los mercados, armar una cartera de acciones dividenderas. Muy recomendable. Juan me dice, ¿qué es mejor, comprar mucho de una misma acción o comprar varias? Uf, buena pregunta. Algunos dicen y postulan de que lo fácil es diversificar, porque básicamente al diversificar aminoro el riesgo, pero si diversifico también aminoro la rentabilidad potencial. Por lo tanto, lo que otros dicen es, estudia muy bien el mercado y concéntrate en una muy buena acción con alto potencial de altos retornos, altos rendimientos. Debo decirles que estoy llegando a algo bien interesante al respecto. El unir la parte fundamental que nos dice ese libro que bate al mercado, que vamos a hablar más adelante, unirlo con el análisis técnico de los precios. Entonces, eso precisamente quiero mostrarles en un próximo webinar, cómo mezclar ambas cosas para ojalá, lo que nos dice ese libro que bate el mercado es que tienes que comprar 30 acciones y 30 acciones mucho. Yo lo que quiero hacer es buscar 5 acciones que tengan mucho potencial en base a estas dos lógicas para comprar, para concentrar la inversión en solamente 5 acciones en el mercado norteamericano. Esa es mi idea y en eso la idea es ayudarlo. Por lo tanto, la respuesta va a depender mucho del inversionista. Así que no tengo una respuesta clara, Juan. Yo diría que va a depender mucho de qué tan arriesgado es el inversionista al final. Más arriesgado, me concentro en menos acciones, menos arriesgado, diversifico. Rafael me dice acciones en empresas de 5G autoeléctrico. Sí, ahí sin duda que creo que hay potencial. Y por lo tanto, vamos a analizar también acciones de ese estilo para ver qué tal. Hoy día, por ejemplo, acciones que están subiendo mucho en el último tiempo, que son muy defensivas y que se han beneficiado mucho del impulso del oro, son empresas mineras extractivas de oro. Están subiendo mucho en el mercado porque el oro está subiendo bastante. Entonces, ahí hay una oportunidad. Entonces, claro, una de las cosas que me dice Rafael es que uno debe dividir acciones por sectores. Entonces, invierto un poquito en un sector de tecnología, invierto en otro sector como la biotecnología e invierto en otro sector como la de los automóviles eléctricos, ¿ya? Y ahí lo que hay que evaluar es qué tanto potencial tiene esa empresa y si ya no capturó mucho del potencial que se esperaba. Por ejemplo, lo que pasa con Tesla, lo que ha pasado con Tesla en los últimos años es que subió mucho de valor y todavía Tesla no es una empresa rentable. Entonces tú estás pagando mucho por una empresa que no es rentable porque estás apostando a su crecimiento. El tema es, ¿se va a concretar el crecimiento? Ahí está el riesgo. Entonces, no porque uno vea un gran potencial en una industria, va a ganar plata per se. Ejemplo, se ha hablado mucho en los últimos años de la industria de la marihuana. Compra acciones de marihuana porque van a subir como la espuma. No, olvídalo, ya ha subido mucho. Ya la acción de la marihuana está capturando mucho del potencial que se espera. Entonces, ¿tiene sentido comprar hoy día acciones de marihuana? No sé si tanto, lo estás pagando mucho por una inversión con potencial, sí, pero que ya está integrado, internalizado en el precio. Es como cuando inviertes en una propiedad que va a estar al lado de una nueva línea del metro. Ok, va a ser va a ser una buena inversión porque va a estar
esa propiedad al lado de la línea del metro. Pero si estás pagando ya a precios de 3 años más, no tiene ningún sentido, no hay beneficio ahí, ya estás pagando caro. Esa es un poco la misma dinámica que ocurre en las acciones. Bien, como siempre nos pasamos, ya son las 9:05 y ya tuvimos ahí cierta interrupción, así que por eso me extendí unos minutos más. Pero bueno, le agradezco mucho su participación, agradezco mucho sus preguntas, agradezco mucho las felicitaciones que hemos recibido más allá del webinar en sí mismo y los dejo invitados para la próxima semana. La próxima semana vamos a ver un libro, Los secretos de la mente millonaria. Así que desde ya los dejo invitados y como siempre, muchas gracias por su participación. Cualquiera que necesite este webinar lo pueden ver en el canal de YouTube, nos lo pueden pedir, nosotros se lo enviamos encantado. Y si hay alguien que no es cliente, lo invitamos también a una reunión para que puedan participar, conocernos y ver qué es lo que le podemos ofrecer. Así que muchas gracias, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.